Buenas tardes. La clase anterior estuvimos trabajando lo relacionado con ecuaciones de primer grado. Les comentaba esa vez que en esta ocasión lo íbamos a hacer, pero con ecuaciones de segundo grado. Hicimos un cuestionario relacionado con las de primer grado, pues obviamente vamos a tener la oportunidad de hacer otro relacionado con lo que son ecuaciones de segundo grado. Allá, pues en ecuaciones de primer grado era una sola, quizá una sola, bueno, varias formas de hacerlo, pero nos llevaban siempre al mismo resultado. O sea, siempre vamos a terminar en una misma estructura de la ecuación de primer grado. En esta ocasión vamos a tener tres opciones de cómo vamos a encontrar lo que son las ecuaciones de segundo grado. De acuerdo a la estructura que tenga, pues va a tener una solución. Aunque tenemos una fórmula que se le llama fórmula general que me permite solucionar cualquier ecuación de segundo grado, sino que a veces es muy complicado hacerlo con ella porque nos están dando una ecuación muy sencilla que por medio de dos pasos la podemos solucionar y no es necesario usar esa ecuación esa fórmula general para darle solución a la ecuación de segundo grado. Con relación a lo que fue el cuestionario que ustedes realizaron, tienen que, la recomendación que le hago para este cuestionario, para el que viene, es que puedan primero ver la clase si no comprenden lo que se explica, poder ver la clase nuevamente y analizar qué es lo que se quiere y cómo se hacen los procesos. El cuestionario el cuestionario que hicieron, le expliqué en la clase anterior cómo se resolvía. La única diferencia fue que en la clase les dije que siempre iban a quedar en fracción, pero plataforma no aceptaba la parte de fracciones como respuesta. Entonces, la observación que le hice en el cuestionario que hay que leer para poder entender qué me están diciendo, le decía que solamente iba a colocar la respuesta en decimales, máximo 4 decimales. 4 decimales, pues van a ser los números después de la coma. Son 4 números máximos. Si la respuesta me daba 300 decimales, yo solamente iba a tomar 4 decimales. Y esa era la respuesta que iba a colocar en el cuestionario. Lo mismo pasa si me daba una fracción en hacer una división normal, si me daba un número entero, lo colocaba allí, listo. Eso no había ningún tipo de inconveniente. Entonces, no sé cuál fue el problema de algunos, que debo hacer la corrección ahora, mirar los casos, que le voy a agradecer que el que haya escrito en su respuesta la letra C que representaba la incógnita que teníamos en las ecuaciones, me lo haga saber para yo revisar si quitándole la C era la respuesta correcta, porque no implica que por colocarle la C fue que me salió malo. Por colocarle la C me salió malo siempre y cuando tenga la respuesta correcta, si no, no va a tener ningún sentido. Entonces voy a tomar mi pequeño trabajo de que usted me diga que se equivocó, ir a su cuestionario, revisar su respuesta y hacerle la corrección en el caso de que esté bien, para que no le quede el cero allí. Y debe tener en cuenta que si hizo la ecuación bien, sacó 5, si no, plataforma le iba a colocar 0. Tenemos que mirar si hacemos la excepción de que el que sacó 0, si son muchos, llevarlo a 1 para que la nota no sea tan baja. Siempre y cuando haya hecho el cuestionario y haya colocado la respuesta allí coherente. De tener claro que para el próximo cuestionario lo que quiero es que solamente coloquen la respuesta. Ya, entonces analizar que en este tipo de ecuaciones que vamos a comenzar a trabajar, se van a tener siempre dos respuestas y eso es lo que vamos a estar mirando más adelante. Para comenzar, sí, dime. También debería alargar tiempo porque usted sabe que 20 minutos para hacer una fracción de esa no va a alcanzar. Y también, El profe, tiempo en ese tipo de ecuaciones, primero dos cosas, el tiempo en ese tipo de ecuaciones es 20 minutos máximo, eso no pasa de allí. Siempre y cuando usted haya visto su clase, haya visto la clase, lo que tiene que ver con la clase. Las ecuaciones de segundo grado, a diferencia de las primeras, que también se los mencioné allá, es que uno de los exponentes de las incógnitas, es decir, de las letras, va a ser un número 2. Y esa es la forma de identificar que es una ecuación de segundo grado. Esas ecuaciones de segundo grado, se van a solucionar de acuerdo a cómo estén ellas en el ejercicio. ¿Qué quiere decir
¿Qué quiere decir que de acuerdo a cómo estén ellas? Que vamos a encontrar dos, una que se consideran completas y otras incompletas. Esas completas tienen que ver con todas aquellas que tienen los tres términos. Y siempre las vamos a encontrar igualadas a cero, que fue lo que era el punto donde llegábamos en las ecuaciones de primer grado, pues encontramos un punto donde había una igualación, que estaba el signo igual, que le decía que por eso le llamaba igualdad, y tratamos de despejar la letra X. Acá vamos a hacer lo mismo, despejar la letra X, pero vamos a encontrar dos soluciones como lo anticipé. Entonces, cuando yo tenga completa esa ecuación, voy a poder usar lo que es la fórmula general que me dicen allí. Esa fórmula general la puedo usar y vamos a mirarla más adelante. Esa fórmula se puede facilitar para que ustedes puedan usarla porque es bastante extensa y no cualquiera se la aprende. Entonces, si se va a hacer uso de esa fórmula general, pues se puede facilitar para que ustedes solamente la apliquen. En los métodos de factorización se utilizan también para solucionar lo que son ecuaciones de segundo grado. Son métodos de factorización, los trabajaron en algún momento en lo que fue la educación en el colegio, educación básica y media, vieron trabajar esa parte de los métodos de factorización. Acá haremos uso de algunos y se lo explicaré de qué trata y cómo se hace y cuáles son las claves para poderlo resolver. Cuando tenemos ecuaciones de segundo grado incompleta, vamos a tener dos formas. Esta primera, que es sencilla, esta que está acá, que es sencilla, dice, vamos a tener solamente el término AX a la 2 y vamos a tener un término C. Es decir, no va a existir el término B igual, el término B va a ser igual a 0, es decir, que no va a existir dentro de la ecuación donde le estoy señalando en la parte de arriba. Entonces, esa es la forma, una de las formas incompletas. Y tenemos esta segunda forma, que es cuando dice C igual a 0, es decir, que no vamos a tener término independiente. Término independiente es el numerito que no tiene letra, a ese se le considera término independiente. Entonces, cuando no tenemos término independiente, vamos a tener la ecuación de esa forma como le estoy resaltando allí. Esta forma que le voy a resaltar en rojo, así va a estar cuando no tenemos término independiente. Y cuando no tenemos término B, va a ser como la otra que le estoy resaltando. Estas son mucho más sencillas de resolver, que solamente usar un paso a paso que siempre vamos a hacer un procedimiento igual en cada una de ellas. Ya, entonces, para eso usamos varias estrategias de acuerdo a la forma como tengamos la ecuación como tal. Acá vamos a mirar unos ejemplos. Esos ejemplos que están allí me dicen que cuando B igual a 0, una ecuación que se considera incompleta, y la vamos a tener como la forma que está ahí arriba. Esa forma que está ahí arriba. Sin embargo, aquí miramos un ejemplo de una ecuación que se considera completa, y esa ecuación que se considera, un momento. Listo. Esta ecuación que se considera incompleta es porque no tiene término en B. Y hay que tener claro una cosa, que acá también se maneja lo que son términos semejantes. Mire que a simple vista podemos ver y decir, no, tenemos los tres términos, pero podemos analizar que tenemos un X a la 2 y tenemos un 2X a la 2. Es decir, esos términos son semejantes. Y acá hay que hacer algo similar a las ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado, ¿qué hacíamos? Pasamos las letras hacia un lado y el número hacia el otro. Entonces, ¿cuál es el paso a paso que se hace aquí para resolver? En primera instancia, tenemos un 2X a la 2 del lado derecho del signo igual. ¿Qué se hace con él? Se pasa para el lado izquierdo del signo igual con signo opuesto, es decir, con signo negativo. Ahora, me quedó el menos 49 solo y debo hacer la operación entre lo que es X a la 2 y menos 2X a la 2. Cuando yo haga esa operación, de estos dos términos son signos diferentes
hago una resta y coloco el signo del mayor. Tengo un 1 en la x a la 2 y un menos 2 en el otro x a la 2, hago la resta y me da menos 1. Entonces coloco simplemente el signo negativo allí porque el 1 no se va a colocar en ese caso. Si usted lo quiere colocar, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué es el paso que viene ahora que lo considero opcional? Opcional porque podemos hacer lo siguiente. No podemos nunca tener lo que es la letra x a la 2 negativa. O sea, yo nunca puedo llegar a una solución con x a la 2 negativa. Es por eso que aquí se hace un procedimiento. En ese último paso que le resalté, que le voy a colocar otro color para que lo vean. En este último paso, en ese paso que estamos ahí, perdón, hacemos lo siguiente. Como no puedo tener negativa la x, lo que hago es multiplicar los dos términos del signo los dos términos lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Con qué intención hago eso? Lo multiplico por menos 1, porque esta x que está aquí, le coloco menos 1. Esta x que está aquí le coloco menos 1 y la multiplico por menos x, sería entonces multiplicar signo por signo, sería menos por menos me da más. Entonces me quedaría x a la 2. Y se cumple lo que le estoy diciendo, la x ya no está negativa, sino positiva. Y como les decía en las ecuaciones de primer grado, cuando yo tengo una igualdad, es decir, hay un signo igual, todo lo que haga a la izquierda lo tengo que hacer a la derecha. Entonces, como multipliqué por menos 1, aquí tengo que multiplicar el 49 por menos 1. Cuando lo multiplico, pues me daría menos 49 por menos 1, sería menos por menos más, y 49 por 1 me daría 49 y obtengo este 49 que le acabo de encerrar allí. Entonces me queda x a la 2 igual a 49. Lo que viene de allí en adelante es mucho más sencillo, pero quiero preguntarles si hasta allí lo entendieron, si no se lo repito nuevamente, o qué no entendieron exactamente en ese paso. Repítalo otra vez, profe. Profe, repita otra vez, por favor. Pero coloque otro ejemplo, profesor. Claro, uno más breve. Vamos a hacer este y pasamos a hacer uno en una hoja de Word para que vean cómo se resuelve. Le explico entonces está lo siguiente. Tenemos x a la 2, el ejercicio como tal es ese que está allí. El ejercicio como tal es ese. Me piden resolverlo, es decir, encontrar los valores de x que puedan satisfacer esa ecuación. Es decir, que yo lo reemplace y me da exactamente lo que está allí. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que hacer un proceso de despejar como hacíamos en ecuaciones de primer grado. Despejar es encontrar solamente, dejar la x sola como está en la parte de abajo. Ahí donde se lo resalté en rojo. Ahí dejé la x sola, eso es lo que tengo que hacer. Mi objetivo es llegar a la x sola, que esté despejada. Para eso, yo analizo la ecuación que me dieron inicialmente y veo que tengo 2x a la 2. O sea, dos términos con una x elevada a la 2. Es decir, que son términos semejantes. Y esos términos semejantes se resuelven haciendo operaciones entre ellos. Para eso, debo pasar todos los términos con letra, es decir, en este caso con x a la 2, hacia el lado izquierdo. Entonces me quedaría este 2x a la 2 positivo lo paso hacia el lado izquierdo con signo opuesto y me quedaría acá con signo negativo. ¿Por qué le tengo que cambiar el signo? Entonces ya tengo todas las letras de un lado y tengo todos los números de un lado, que en este caso es uno solo. Entonces, ¿qué debo hacer? La operación de x a la 2 menos 2x a la 2. Esa operación, ¿cómo la hago? Pues tengo dos términos con signos diferentes, por lo tanto los debo restar y colocar el signo del mayor. Hago la resta, porque aquí se supone que tenemos un 1. Entonces tenemos el 1 allí, en esta parte con el x a la 2 y se lo voy a restar a menos 2. Signos diferentes se restan y me da 1. 2 y le quito 1, pues me da 1 y le coloco el signo del mayor, que sería entonces esto que está aquí. Esto que está aquí
que obviamente no se coloca el 1 porque siempre hemos dicho que ese 1 en esos casos no se coloca. Pero ya me dio entonces menos. Esta operación de x a la 2 menos 2x me da menos x a la 2. Y en menos 49 pues sigue igual allí. Ahora pasa algo que deben tener presente. Yo nunca le puedo dar solución a una ecuación de primero o segundo grado con la letra negativa, con la incógnita negativa, con la variable negativa. O sea, la letra nunca puede estar negativa. Sí, para yo quitarle ese signo negativo a ese x a la 2, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por menos 1. ¿Por qué lo multiplico por menos 1? Pues porque todo lo que multiplico yo por 1 me da lo mismo. Y si lo multiplico por menos 1, entonces me va a dar eso con el signo opuesto. Como yo tengo menos x y lo menos x a la 2 y lo multiplico por menos 1, entonces me dio x a la 2. Es decir, me dio lo mismo con signo opuesto, la misma parte literal con signo opuesto. Lo mismo pasó con el menos 49. Lo multipliqué por menos 1. ¿Qué me dio? El mismo número con signo opuesto, es decir, con positivo. Y hasta ayer era lo que le venía explicando. Entonces, cuando estamos allí, sí, dime. Si usted está multiplicando y esa barra que hace ahí al lado del 49, entonces. Esa barra que hace el 49, porque eso es otra forma de hacerlo y ya te digo qué pasa. No, siga con esa, después explica la otra, después no enreda. No, es que aquí es sencillo. Aquí lo que vale, tenemos que hacer, es omitir, es omitir esta parte. En ese caso, podemos omitir esta parte. Con menos. Ese menos se omite allí. ¿Y qué pasó? Que el menos 1 que estaba allí pasó a dividir el menos 49. Ya, son dos formas de hacerlo, tanto de multiplicar los dos lados por menos 1, o puedo omitir ese negativo que estaba allí, que era la representación de menos 1, como está multiplicando a la x, como en este caso está el menos 1 multiplicando esta x, yo lo que tengo que hacer, como multiplica, pasa a dividir al otro lado. ¿Y dónde lo coloqué? Acá, dividiendo al menos 49. Entonces hago la división de menos 49 con menos 1, me daría 49 positivo. ¿Por qué da positivo? Pues divido 49 entre 1, me da 49. Y hago la multiplicación de este menos con el menos del 1, menos por menos me daría más. Y obtengo esta parte que está aquí. En conclusión, yo debo llegar siempre en este tipo de ecuaciones de segundo grado donde está incompleta, faltando el término B a la C, faltando el término B, que en ese caso es igual a 0 cuando no lo tenemos, debo llegar a este punto. Cuando llegue a ese punto, pues ya tengo prácticamente la solución de la ecuación. ¿Por qué la tengo? Porque acá, esto lo vamos a omitir aquí. Eso que le acabo de encerrar en rojo lo vamos a omitir. Eso de la raíz. ¿Por qué llego a la solución allí? Porque debo hacer lo siguiente. Cuando llego a ese punto de x a la 2 igual a 49, debo hacer una operación en los dos lados del signo igual. ¿Cuál es la operación? Debo sacar raíz cuadrada en los dos lados. Es decir, yo aquí saco una raíz cuadrada y acá saco una raíz cuadrada. Si saco raíz cuadrada de x a la 2, me va a dar, en este caso me da x. Y raíz cuadrada de 49 me da 7. Pero hay que tener en cuenta que siempre que se saca raíz cuadrada de un número, yo voy a obtener dos soluciones. Es decir, si ustedes ven allí, en realidad no me da 7, sino me da más o menos 7. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener dos soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? En un caso va a ser x igual a 7 y x igual a menos 7. Y usted preguntará, ¿por qué? ¿Cómo así de dos soluciones? Lo que pasa es que cuando yo saco raíz cuadrada de un número, lo que me están pidiendo es qué número multiplicado por él mismo me da el que está dentro de la raíz. Y en ese caso, si yo tengo 7 por 7 me da 49, por eso es la solución 7. Y menos 7 por menos 7 también me da 49, por eso que también es solución. Entonces la raíz cuadrada de 49 es 7 y menos 7. Y en resumen se escribe más o menos 7, así como está ya primero el más arriba y el negativo abajo, entonces se lee más o menos 7.
ese más o menos 7 me indica que tengo dos soluciones. Una es x igual a 7 y la otra es x igual a menos 7. Así se resuelve este tipo de ecuaciones que se consideran incompletas. Ahora que finalice, ahora que se corte la clase, entra nuevamente con el mismo link. Listo, entonces este tipo de ecuaciones de solución de esa forma. ¿Qué propuesta le tengo? Hacerle, ahora le voy a compartir un documento en Word donde le voy a colocar otro ejemplo relacionado con esta ecuación que es incompleta. Así que voy a crear el documento para que lo mire, pero eso se va a quitar en un momento la pantalla. Pero esperen mientras le comparto